Mi abuela siempre decía que los objetos guardan la energía de quienes lo tocaron, que las cosas tienen memoria y a veces esa memoria tiene hambre. Ella no me lo decía para asustarme, que yo en ese momento, por mi escepticismo profesional, decidí ignorar. Esta historia nos remonta al año 1970, en Connecticut. Mi madre, en mi cumpleaños número 28, me regaló envuelta en papel rosa una muñeca Ragdian, de esas que tienen manos de trapo y una sonrisa cosida con hilo rojo. En el momento me reí, porque a los 28 años y siendo enfermera, un juguete parecía un chiste. Pero cuando la saqué de la caja, el aire del departamento cambió. Se puso rancio, como si alguien hubiera destapado una alcantarilla en medio del living. Esto que les contaré el día de hoy es una historia que nunca salió a la luz. Es la verdadera historia que los Warren ocultaron detrás de su fachada de salvadores. Yo era una enfermera común y corriente en Hartford, Connecticut. En esa época mi mente estaba ocupada en cuadros clínicos y en la falta de sueño, ya que hacía turnos de 12 horas, nada que ver con maldiciones. Pero esa primera noche, mientras dejaba la muñeca sobre el baúl de mimbre a los pies de mi cama, el aire de mi cuarto cambió, como si ya no fuese mi cuarto de siempre. Era diferente, se sentía diferente. El aire sabía como si estuviera masticando una moneda vieja, oxidada, y el frío de mis huesos comenzó a sentirse cada vez más presente. En ese momento no sabía que estaba metiendo en mi casa un contrato que no se podía romper. Pensé que el escalofrío de la primera noche había sido solo el cansancio de una guardia doble, pero el jueves todo cambió. Llegué al departamento después de 12 horas de hospital, con los pies ardiendo, soñando con una ducha caliente para sacarme el olor a hospital de encima. Angie, mi compañera, estaba parada en el pasillo, pálida, no se movía. Tenía la mirada fija en el suelo. Al acercarme me preguntó algo, en un susurro que me dio más miedo que un grito. Me preguntó por qué había dejado a la muñeca en el suelo del living. Los brazos de la muñeca estaban estirados hacia la puerta de entrada, como si estuviese esperando a alguien. Sentí un hueco en el estómago. Yo no la había tocado. De hecho, desde que llegó la muñeca que me regaló mi madre, no la había movido siquiera de mi cama. Me acerqué lentamente a la muñeca para levantarla y al rodearle la cintura con mis manos, la arrojé contra el piso, del susto. La muñeca de trapo no estaba fría. No tenía la temperatura ambiente del invierno de Connecticut. La muñeca tenía calor húmedo, sofocante, era calor como de fiebre. Podía sentir una pulsación muy lenta debajo de su tela, un latido pesado, como si un corazón minúsculo estuviera tratando de arrancar de nuevo después de estar quieto por siglos. Ese calor que emanaba la muñeca se quedó en el aire, como una enfermedad. Con Angie cometimos el error de hablar delante de la muñeca. Discutimos qué hacer con ella, porque ese calor no era normal. Yo intenté minimizarlo porque era un regalo de mi madre, pero Angie estaba convencida de que algo malo había en esa muñeca. Insistía e insistía en sacarla del departamento. Yo le dije que sí, para calmar sus nervios, pero que me dejara bañarme primero. Necesitaba que el agua caliente me borrara la sensación de esa vibración en las manos, mientras pensaba qué debía hacer con la muñeca y qué le diría a mi madre. El vapor empañó el espejo y mientras me secaba vi algo que casi me detiene el corazón. No eran gotas de agua escurridas como es lo habitual.
En el vidrio empezaron a formarse letras finas, rasgadas, como si algo con garras pequeñas estuviera arañando el vidrio desde adentro del espejo. Las letras comenzaron a formar palabras. «¿Me extrañas?», decía el mensaje. Ese calor que había sentido antes no se fue, se volvió aún más presente. Salí corriendo al cuarto, todavía empañada en toalla, y la vi. Annabel ya no estaba en la cama. Estaba sentada en la silla de estudio, derecha, rígida, con un pedazo de pergamino amarillo entre sus manos de tela. En el centro del papel, una mancha negra se iba expandiendo lentamente. Era una gota como de aceite rancio, espeso, que brotaba directamente de las palmas de la muñeca. Se sentía un olor a naftalina podrida que me quemaba la nariz. Me acerqué lentamente, hipnotizada. Había algo que me atraía hacia ella y no lo podía evitar. Cuando la tuve enfrente, escuché un crujido seco. Un hilo del brazo de la muñeca se soltó solo y empezó a retorcerse sobre la madera del piso, como si tuviera vida propia. Se movía como una lombriz buscando un agujero donde enterrarse. Cuando Angie entró al cuarto a preguntarme si ya estaba lista, el hilo se quedó quieto. La convencí de esperar al día siguiente para deshacernos de la muñeca. Angie accedió, pero solo si se podía quedar Lou, su novio, porque ya no confiaba en esa cosa. Esa misma noche apareció Lou, y desde que llegó dijo sentir el departamento entero muy frío y extraño. Luego de ver la muñeca se convenció aún más, ya que decía sentir escalofríos y que la muñeca lo miraba con asco cada vez que él le daba la espalda. Tratamos de cenar los tres, normalmente, de ignorar esa cosa que estaba en la silla de mi cuarto, pero el aire pesaba demasiado y la calefacción parecía funcionar cada vez peor. A media cena, Lou se hartó de vernos asustadas, se levantó y decidió terminar con esto. La voy a tirar al incinerador, pero en cuanto puso un pie sobre la alfombra de mi cuarto, se quedó congelado. El ambiente se había vuelto tan espeso que costaba respirar. Lou se llevó las manos al cuello, intentando acercarse a la muñeca, a pesar de la falta de aire y el terrible frío polar que se había vuelto mi cuarto. Pero luego de unos pasos cayó de rodillas, peleando por un aire que no llegaba a sus pulmones. Yo estaba allí, con Angie, a 2 metros, en la puerta de mi cuarto. Quería ayudarlo, pero mis piernas no respondían. Parecía que estaban pegadas al piso. Cada segundo que Lou pasaba luchando por respirar, Annabel parecía estar luchando por salir. Desde la silla comenzó a hincharse más y más. Sus costuras de hilo se tensaron tanto que empezaron a saltar una por una. Pero de adentro no salía algodón blanco. Por la costura del abdomen se asomó algo rosado, que a medida que iba saliendo se podía escuchar el palpitar de su corazón, tan fuerte como tambores. Era una masa de carne viva que palpitaba al mismo ritmo que mi propio corazón. Lou, de repente, soltó un alarido horrible. Una nube oscura salió por su boca y cayó inconsciente. Annabel, cada vez más viva, comenzó a levitar sobre el cuarto, lentamente. Nuestros pies comenzaron a responder a medida que Annabel se elevaba más y más. Aguantando la respiración, pudimos entrar y arrastrar a Lou hacia el pasillo. Ambas en shock, no sabíamos qué hacer. Yo le abrí la camisa para comenzar a hacerle RCP, cuando vi que tenía 7 marcas de garras en el pecho, pero los bordes de la piel estaban blancos y secos. De sus heridas no salía sangre. Empezó a salir un polvo fino, volátil,
Parecía como el relleno de la muñeca. Lu se estaba quedando vacío por dentro, mientras la muñeca se ponía cada vez más real. Pasamos el resto de la noche encerrados en el living, con Lu delirando de fiebre y gritando que sentía hilos debajo de su piel. Angie, en su desesperación, llamó a un cura, y ese cura llamó a Ed y Lorraine Warren. Cuando llegaron, ya eran las 3 de la mañana, y el departamento olía a matadero. Ed no perdió el tiempo. Sacó una caja de madera de roble, reforzada con metal y grabada con cruces. Lorraine entró al cuarto donde se encontraba Annabelle, sola. No escuchamos gritos, solo un silencio que dolía. Nunca olvidaré la mirada que tenía cuando salió. Una mirada vacía, perdida, como si lo que hubiera visto adentro del cuarto hubiera borrado parte de quién es. Ed tuvo que ayudarla a sostenerse y a volver en sí. Entre los dos agarraron a la muñeca con unas pinzas de metal, como si no quisieran tocarla, y metieron a la fuerza a Annabelle a la caja, mientras Lorraine recitaba unos rezos en un idioma que no comprendía. En ese momento escuchamos un grito que no vino de la muñeca, sino de Lu, en el otro cuarto. Fue un grito seco, como si se estuviera rompiendo por dentro. Los Warren bañaron la caja en agua bendita y sal, y se llevaron a Annabelle sin decir una palabra más. Lu sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus movimientos se volvieron lentos, rígidos, y sus ojos quedaron fijos, con ese brillo inerte que tienen los botones de plástico. Los médicos le diagnosticaron estado vegetativo, pero yo lo visito en el hospital y cuando le toco la mano a Lu, la piel se siente extraña. No está suave, no se siente rugosa, seca. Es como si debajo de sus poros, en lugar de venas y músculos, solo hubiera algodón apretado. Lu no está en coma. Y lo que los Warren nunca contaron en sus libros, lo que callaron para no sembrar el pánico, es la verdad sobre esa caja en el Museo Monroe. Annabelle no es un fantasma atrapado, es un recipiente. Y la transferencia no se detuvo esa noche. Lo que hoy está bajo llave, en esa vitrina, atrapado para siempre dentro de ese algodón, es también parte de la esencia de Lu. Y lo que habitaba dentro de la muñeca, ese ser que arruinó mi departamento, ahora está libre, caminando entre nosotros, con un cuerpo nuevo que nosotros mismos le ayudamos a fabricar. Hoy esa Red Giant parece un juguete inofensivo, pero yo sigo pensando en Lu y en cómo su vida se quedó cosida a esos hilos rojos. Si vas a una feria de antigüedades y ves un juguete que parece demasiado real